el acontecimiento más grande del siglo XX, un urgente y último llamado a la penitencia y al Santo Rosario, un mandato incumplido, un secreto fundamental. Nuestra Señora nos llamó y nos advirtió en Fátima, misericordia y justicia. En Convicción Radio. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fátima, misericordia y justicia. Para nosotros los pedidos del cielo no se han cumplido. Desde el Vaticano nos han hecho creer que eso ha ocurrido. Ahora bien, hay un elemento clave, un fruto que debemos esperar de cumplirse la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María. Esto es, la conversión de Rusia. La Virgen prometió por la consagración de Rusia tanto la conversión de este pueblo como el triunfo de su inmaculado corazón. Ante todo ello, surge la pregunta entonces, ¿cómo debe entenderse la conversión de Rusia? La conversión de Rusia está prometida. ¿Se debe esperar una conversión de los ateos al cristianismo ortodoxo? O más aún, una conversión de ateos y ortodoxos a la fe católica. El pueblo ruso será nuevamente cristiano, y si en Fátima se predice la conversión de Rusia, quiere decir que Rusia será nuevamente católica romana después del cisma de 1000 años, aunque sea mantenido el rito bizantino. Así, Sor Lucía entendió siempre lo que la Madre de Dios quiso decir, según lo informa el gran teólogo de Fátima, el padre Alonso. Comillas. Lucía siempre ha pensado que la conversión de Rusia no se entiende solamente como un retorno de los pueblos rusos a la religión cristiana ortodoxa, rechazando el ateísmo marxista de los soviets, sino que se refiere simple y plenamente a la conversión total e integral mediante un retorno a la única y verdadera Iglesia católica romana. Esto se confirma irrefutablemente por la propia doctrina católica. Es un dogma que existe solo una iglesia verdadera, que Jesucristo fundó como única arca de salvación, la que es la Iglesia católica y fuera de la cual no hay salvación. Es entonces imposible que María Santísima haya querido significar con la palabra conversión la conversión de los ateos a la Iglesia ortodoxa. Comillas. Pero al fin mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá, y un tiempo de paz será dado al mundo, dijo Nuestra Señora. La bienaventurada Virgen María habló de la conversión de Rusia en el año 1917, es decir, en un momento histórico en que Rusia era todavía ortodoxa y no comunista aún. Esto refuerza la tesis de una prometida conversión a la fe católica. Esta convicción se ve apoyada además en las exigencias de la Virgen María para la conversión, las cuales son absolutamente antiecuménicas. En particular, la forma de consagración de Rusia indicada, que sea hecha por el Papa, junto con toda la jerarquía de la Iglesia católica y dirigida al corazón inmaculado de María, ponen justamente de relieve aquellas enseñanzas que la Iglesia católica no tiene en común con ninguna otra confesión cristiana. Queda claramente manifiesto, la Madre de Dios en ningún caso pudo haber querido anunciar la conversión de los comunistas a la Iglesia ortodoxa o una unión ecuménica de católicos y ortodoxos. La conversión de Rusia, que actualmente se encuentra apartada de la verdadera Iglesia por la ortodoxia cismática y que como consecuencia del yugo marxista
está descarriada por el ateísmo, contribuirá, según el mensaje de Fátima, a la más alta gloria del corazón inmaculado de María. Sin embargo, ¿cómo podría ocurrir esto si los ateos se convirtiesen a la Iglesia Ortodoxa, que no reconoce ni el dogma de la Inmaculada Concepción ni la devoción al corazón inmaculado de María? También San Maximiliano Kolbe afirmó proféticamente la futura conversión de Rusia. Cerca del final de su vida, anunció solemnemente: «Veréis un día la imagen de la Inmaculada colocada en la más alta almena del Kremlin». Ahora bien, la Inmaculada es la Inmaculada Concepción, según las palabras mismas de la Santísima Virgen al presentarse en su aparición en Lourdes en 1858. «Yo soy la Inmaculada Concepción». Sin embargo, los ortodoxos no reconocen el dogma de la concepción inmaculada de la Madre de Dios, de lo que resulta que San Maximiliano Kolbe profetiza indudablemente que Rusia se convertirá al cristianismo católico romano. Una confirmación interesante de estas reflexiones la brinda el fuerte simbolismo del año de las apariciones, 1917. Exactamente medio milenio antes, en el año 1417, se alcanzó, luego de incontables dificultades, superar la gran crisis del gran cisma de Occidente. Incluso, poco tiempo después, se llegó en el Concilio de Florencia, en 1439, a la unión, aunque por breve tiempo, con los ortodoxos griegos. Por el contrario, actualmente, después de la apertura del Este, esta conversión de los ortodoxos a la fe católica aparece más lejana que nunca. El siguiente hecho es un ejemplo elocuente. Después de la apertura en 1994, la jerarquía ortodoxa publicó un catecismo ortodoxo anticatólico. Este catecismo, que ahora es propagado por la jerarquía entre los sacerdotes y fieles ortodoxos, asegura, por ejemplo, que el fiel ortodoxo que reza con católicos, ya sea en la iglesia o en la casa, está excomulgado, que un matrimonio con un católico debe ser disuelto y que los católicos no merecen ser llamados cristianos. Especialmente grave es el hecho que los sacerdotes ortodoxos están siendo formados en el espíritu de este catecismo. Una postura tal de parte de los ortodoxos rusos no puede ser aquello que la bienaventurada Virgen María prometió en Fátima como milagrosa y maravillosa conversión de Rusia. Por otra parte, al futuro triunfo del corazón inmaculado de María estarán vinculadas una conversión a nivel mundial y la renovación de la Iglesia Católica. El cardenal Cerejeira, ex cardenal de Lisboa y gran defensor de Fátima, afirmó en una ocasión, comillas, «Pienso que el mensaje de Fátima puede resumirse en las siguientes palabras: la revelación del corazón inmaculado de María al mundo para salvarlo». De estas palabras se desprende sin ambigüedades que Fátima juega un rol absolutamente central en nuestro tiempo en que nos encontramos al borde del precipicio. Sin duda, la promesa de salvación se refiere no solo a Rusia, sino que, junto con Rusia, al mundo entero, pues los dos primeros secretos se refieren siempre a la situación del mundo entero. La palabra mundo aparece 4 veces en el mensaje central del 13 de julio de 1917. En el mundo quiere Dios introducir la devoción al Inmaculado Corazón de María. Si no se obedece, entonces el mundo será castigado por sus crímenes. Rusia extenderá sus errores por el mundo. Finalmente,
se concederá al mundo un tiempo de paz. Esto significa que al pronunciar solemnemente las palabras, comillas, pero al fin mi corazón inmaculado triunfará, Nuestra Señora no se refiere solo a una luminosa conversión de la nación rusa, sino a un verdadero triunfo universal que Dios dará a la Reina del Cielo y de la Tierra. Contemplemos, por lo tanto, cómo este anunciado triunfo del corazón inmaculado repercutirá no solo entre los cristianos cismáticos, sino también entre los mahometanos, los judíos y los paganos y no creyentes. El retorno de los cristianos cismáticos, ortodoxos y protestantes a la unión con la Iglesia una, santa, católica, apostólica y romana. Varias profecías dignas de ser consideradas apoyan esta interpretación. Bartholomäus Holzhauser fue el fundador de una comunidad sacerdotal que tiene mucha semejanza con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Este sacerdote ejemplar, que murió en olor de santidad, estaba dotado del don de profecía y escribió una interpretación del libro del Apocalipsis. Respecto del tiempo que seguirá al gran periodo de purificación de la Iglesia, dice: Cristo promete la conversión de los herejes, la que se realizará en la sexta era, cuando también los griegos se unirán con la Iglesia Católica Romana. Todas las herejías serán desterradas al infierno y el imperio de los turcos será destruido. Todos los pueblos vendrán y adorarán a Dios su Señor en la verdadera fe católica, y habrá paz sobre toda la tierra. Con esta profecía coincide la del gran apóstol de la Inmaculada, San Maximiliano Kolbe. Entonces, decía, las herejías y cismas se extinguirán y los pecadores endurecidos, gracias a la Inmaculada, volverán a Dios. En aquel momento, la Inmaculada llegará a ser la reina del mundo entero y de cada uno en particular. Es un rasgo general de las profecías de los santos enunciar que después de la gran crisis universal sobrevendrá en el mundo un tiempo cristiano y mariano como nunca antes lo hubo. En febrero de 1946, el padre Jongen, en una conversación con Sor Lucía, recordó las 3 tesis de San Luis María Grignon de Montfort. El reinado de Cristo vendrá a través del reinado de María, después de la propagación de la verdadera devoción a María en el mundo. En ese momento, Sor Lucía agregó súbitamente: y después de la conversión de Rusia. A través de la conversión absolutamente milagrosa de este país, que ha sido oprimido durante muchas decenas por el yugo de un impío ateísmo estatal, se desencadenará una conversión a nivel mundial. Es esta, entonces, la razón por la cual el cielo exige insistentemente el carácter público de esta consagración y que los obispos de todo el mundo se unan solemnemente desde sus catedrales al acto del Papa. No obstante, esta conversión mundial no podrá sobrevenir sin el concurso de causas secundarias, es decir, el apostolado de abnegados y ardientes sacerdotes, verdaderos apóstoles de Jesús y de María, quienes, como en un segundo milagro pentecostal, convertirán con pocas pero ungidas palabras a grandes multitudes. No se extinguirá solamente el comunismo ruso, sino también, como lo previó proféticamente la beata Ana María Taigi, junto con él el comunismo chino. En septiembre de 1924, la gran misionera del corazón inmaculado y doloroso de María, la mística Berthe Petit, recibió de Cristo el siguiente mensaje: que todos los cristianos volverán a la Iglesia Católica
y que será un triunfo de su Santísima Madre, pero solo cuando se cumpla su deseo. En octubre de 1997, al defender públicamente el mariólogo Laurentin la tesis de que el tercer secreto se refiere a la crisis de fe, Monseñor Capovilla, quien conocía el secreto, quiso desviar la atención. Así, declaró que se trataba más bien de una manifestación de lo sobrenatural y de un acontecimiento absolutamente extraordinario en la vida de la Iglesia. Sin embargo, no aparece así, según la versión del tercer secreto publicada por el Vaticano el 26 de julio de 2000. Aunque este relato es muy dramático, no implica un acontecimiento de carácter tan extraordinario en lo sobrenatural. Así pues, no se compagina la declaración de Monseñor Capovilla con la de Monseñor Bertone, quien aseguró que el tercer secreto había sido publicado íntegramente. Es de suponer que Monseñor Capovilla se refería a la segunda parte del tercer secreto, no publicado por el Vaticano, y que habla no solamente de la crisis de fe, sino también de una conversión mundial que la sigue. Hay además otros indicios que apuntan en la misma dirección. En nuestro próximo capítulo veremos cómo los musulmanes se convertirán a la verdadera fe por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Muchas gracias por la audición y que la Virgen Santísima nos ampare siempre. El acontecimiento más grande del siglo XX, un urgente y último llamado a la penitencia y al Santo Rosario, un mandato incumplido, un secreto fundamental. Nuestra Señora nos llamó y nos advirtió en Fátima, misericordia y justicia. En Convicción Radio.